Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Estamos ya en nuestro live streaming de los lunes, miércoles y viernes. Para que nos acompañes, estaremos más o menos una hora, de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Aquí son las 8:01 en Mexicali. Estamos transmitiendo desde la ciudad capital de la Baja California. Y con muchísimo gusto te saludo como siempre y te doy una muy cordial bienvenida para esta transmisión. Espero que te pongas cómodo, cómoda, que compartas esta transmisión en vivo, que nos puedes dejar tu comentario también en el chat en vivo, que ya está habilitado, y así estar en interacción. Y al rato vamos a subir también el programa completo a YouTube, para que si prefieres aprovechar, disfrutar, escuchar, ver el programa también a través de esa plataforma de YouTube, pues nos encuentras en el canal Gilberto Marín, en donde están pues muchos de los programas que ya hemos subido, que hemos transmitido, algunos en vivo, otros no, pero ya estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión. Bien, pues fíjate que el tema que hemos elegido para hoy se parece mucho a esas historias que nos contamos, que nos decimos y que a veces aseguramos que hemos heredado de nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, padres, tíos, algún gene, alguna situación que alguna característica que nos distingue, que nos hace decir, bueno, pues hemos heredado genéticamente tal o cual rasgo. Muy bien, pero también la parte emocional de la herencia se transmite, se hereda, válgame la redundancia, y hoy vamos a ver cómo sucede eso, cómo podemos encontrar la explicación de si los traumas se heredan de generación en generación y sobre todo cómo nos llegan a afectar en nuestra vida presente los conflictos familiares no resueltos, los que se dejaron pasar, los que nunca tuvieron un finiquito, un fin, digamos, se acabó, un it's over, ¿no? Pero en la parte seria de esto es que muchos de nosotros no sabemos precisamente cómo se arrastran los traumas de padres o madres, de familias completas, y que puede ser muy desgastante para nuestra salud mental principalmente, y ya no digamos para muchas de las cosas que se nos dan o no se nos dan, porque el trauma en sí, o sea, si alguna vez tus abuelos, tus padres quedaron traumados por alguna situación triste o peligrosa o sorprendente, pues no vas a heredar el trauma en sí, ¿sabes? Sino lo que quiero decir es que se hereda lo que se aprendió de alguna manera. A esto se le llama epigenético, o sea, es un rasgo epigenético
que se transmite a las generaciones siguientes y también a través de dinámicas familiares, patrones de comportamiento, la habilidad o la facilidad que tenemos para enfrentar ciertas cosas, ciertos problemas, ciertas situaciones, o la propensión mayor a enfermedades. Fíjate cómo en este momento me detengo para decir, ¿te fijas cómo hay familias enteras, generaciones enteras que siempre sufren casi todas de las mismas enfermedades? Uno no se puede explicar porque puedes pensar que heredas los genes de esas enfermedades o de esos padecimientos, pero también es cierto, como vamos a verlo, que podemos estar heredando la, como te digo, la incapacidad para enfrentar ciertas cosas, porque pues así, estas son las modificaciones epigenéticas, que si bien es cierto no se modifica el ADN, tú sigues teniendo los mismos rasgos genéticos de tu familia, el color de la piel, la estatura. Muchas veces no te explicas cómo de padres chaparritos nacen hijos grandototes, muy altotes, y algunos de ellos hasta más guapos que los papás. Bueno, son cosas, ¿no? Que no tenemos, en este momento no tengo una explicación de cómo de repente no nos parecemos a los padres, no nos parecemos a los hermanos, o algo extraño, y no podemos explicárnoslo a menos de que bromeemos y encontremos la chorcha y decir, no, lo que pasa es que tú eres el recogido y te recogieron alguna vez y eres, ¿no? Entonces, no se trata de una herencia genética directa, como lo he dicho, sino de cambios en la expresión de los genes que pueden influir en lo que llamaremos vulnerabilidad a ciertos trastornos, más propensión a ciertas enfermedades, la forma en que nosotros reaccionamos al estrés, la forma en que no somos lo suficientemente hábiles o eficientes o muy preparados, digamos así. O sea, no se nos ocurren ciertas cosas para resolver ciertos problemas. Y sabes que esos son precisamente los rasgos epigenéticos. O sea, si tus abuelos o tus padres pues no eran personas muy capaces, digámoslo así, entonces esa incapacidad para resolver ciertos asuntos como que la has copiado o te lo han dicho, así era tu abuelo, así era tu abuela, y entonces te quedas con esa idea de que si así eran tus ancestros, tus antepasados, pues es muy probable que tú seas igual, que tú seas o hayas heredado ese mecanismo de transmisión a través de la epigenética, como te decía, que son no rasgos físicos, sino traumas, experiencias traumáticas que pueden causar cambios en la forma en que los genes se activan o desactivan, cómo enfrentamos la realidad, cómo la interpretamos, cómo la percibimos, y estos cambios, ahí sí donde entro yo en obedecer lo que los genetistas y los biólogos y los neurocirujanos y todos opinan sobre lo que sí heredamos de nuestros ascendientes o de nuestros ancestros y lo que heredamos nosotros a nuestros descendientes. Porque si, por ejemplo, como vamos a verlo, llegaste a la generación en donde, ok, ya voy a borrar mi linaje familiar, si ellos fueron así, pues yo no quiero serlo, y entonces cambias tu genética y heredas a tus hijos la capacidad para enfrentar problemas que, por cierto, a lo mejor y tú no lo heredaste de tus padres o tuviste que aprenderlo de una manera especial o extraordinaria porque como que no se te daba de una manera muy natural, ¿no? Bueno, pues fíjate cómo muchos padres, familias enteras con traumas y problemas no resueltos en vida,
que pueden transmitirse a través de patrones de comportamiento disfuncionales, la pobreza extrema o el alcoholismo extremo o algún o que otro problema que son poco saludables, ¿no? Son apegos a que si, por ejemplo, tú dices o escuchaste en la familia que pues tu abuelo era muy bebedor o tu abuela era una persona muy nerviosa, muy depresiva, pues es probable que creas o sientas, es una posibilidad de que tú vas a heredar lo mismo que ellos o no quieres parecerte a ellos, borras toda posibilidad de parecerte a ellos y entonces tienes algún tipo de dificultad para regular tus emociones como no lo hicieron ellos, lo que puede afectar también a tu descendencia y en fin, parece como que un enredo, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿los traumas se heredan? Vamos a verlo. Si me permites, vamos a ir a una pausa y luego regresamos con muchísimo gusto. Estamos iniciando el programa Radioterapia de este lunes 30 de junio, el último día de junio, por cierto, y yo te invito para que te quedes conmigo y regreso. Ay, ¿qué hice? No. Esto no es lo que quería hacer. Ahora sí, esto es lo que quería hacer. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cuando pensamos en la educación y cuidado de nuestros hijos, si los tienes, por ejemplo, pues parece como que nos enfrentamos a un desafío sin precedentes. Muchos, por supuesto, se sienten capaces. Muchos aprenden a educar a sus hijos de una manera mucho más eficiente, digámoslo así, y entonces llega el momento en que nosotros realmente marcamos la diferencia entre cómo nos educaron a nosotros y cómo pretendemos y cómo aprendemos a educar a nuestros propios hijos. O incluso esas tías muy amorosas, muy indispensables, que al no tener sus propios hijos, bueno, pues se entregan de una manera muy eficiente, por cierto, a educar positivamente a sus sobrinos, les ponen mayor esmero, como que, no sé, como me decía una prima que se pasó buena parte de su vida sin tener hijos hasta ya muy grande, y entonces me decía a mí, yo era un niño, y me decía, ay, eres mi juguete favorito. Yo nunca lo tomé como una ofensa, por supuesto, pero ahora me percato, ahora me doy cuenta de que mi prima, que en este caso pues era la sobrina de mi mamá, se apegó muchísimo a nosotros porque nos trataba como sus propios hijos, y yo creo que hasta mejor en un momento dado. Y entonces que un niño reciba un buen cuidado y un buen trato durante su infancia puede significativamente determinar de muchas formas la dirección que va a tomar su desarrollo, su crecimiento, sus emociones, su autorregulación como persona. Sin embargo, habría que preguntarnos qué pasa cuando no solamente no recibe un buen trato ese niño o esa niña, sino que además experimenta y arrastra diferentes traumas emocionales de la familia,
que todos lo hacemos, unos más, otros menos. No podríamos enumerar cuáles son esos traumas que uno va viviendo en el seno de su familia, y luego, pues, por ejemplo, el 100% de mis familiares, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, pues ya murieron, todos ellos. Y tenemos que recordar, y a veces platicamos en familia, oye, ¿te acuerdas de mi abuelita? ¿Te acuerdas de mi abuelo? Y esto y el otro. Pues no todo el tiempo nos acordamos de lo que hicieron, porque en primer lugar ni los conocimos. Bueno, muy poco. Y una de mis hermanas se dio a la tarea de buscar el árbol genealógico de toda la Santa Familia, imagínate, y entonces vamos encontrando situaciones que nos van explicando de cómo mascaba la iguana, por decirlo así. Entonces, este es el caso del trauma generacional que se hereda generación tras generación, que se comparte de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos, y así, ya sabes. Entonces, pero el trauma generacional no tiene por qué originarse durante la infancia, durante la niñez, porque no es algo que nosotros heredamos genéticamente, sino que es algo que vamos aprendiendo. Muchas personas con las que uno platica, por ejemplo, tienen problemas, una serie de problemas, ¿no? Y entonces, cuando tú hablas con ellos y que tratas de definir el posible origen de todos estos problemas emocionales, casi siempre cuando llegamos al tema papá y mamá, o papá o mamá, dependiendo de cómo hayan vivido los señores, pues entonces viene el choque, digamos así, el choque transgeneracional, el choque transcultural, porque muchas veces yo platiqué en muchas ocasiones con una señora cuya madre es o fue gringa, 100% norteamericana, y su papá 100% mexicano. Entonces tenían culturas distintas. Ella me decía que había cierta, no sé, cierto racismo entre la familia de su mamá y la familia de su papá. Y entonces ella heredó la sensación de que no era digna, porque ella tenía un nombre muy nacionalista, muy mexicano, María, y se apellida con un apellido muy mexicano, y por el otro lado su segundo apellido muy americano. Y sabes, eso le causó ciertos problemas. Entonces, cuando quiso y llegó a su edad adulta, entonces ella tuvo que tomar una decisión: no usar el apellido de su padre y utilizar solamente el apellido de su madre, porque pesaba más, según su percepción. Y entonces el episodio traumático que puede ser: ¿cómo me llamo? ¿Cómo es mi apellido? ¿Por qué no resolvieron nunca este problema mis padres? Y ya no les puedo reclamar, y todo eso. Y eso puede suceder en cualquier momento de su vida. Yo una vez le pregunté a esta persona: ¿cuándo te diste cuenta tú de que no estabas cómoda con tu ascendencia familiar? Y me dice: no, pues cuando ya me dijo, cuando se puso de novia y tuvo que hacer algunos cambios, algunas regulaciones legales y cosas por el estilo. Pero aquí lo importante es que en función de las formas y las conductas que nosotros nos autoadjudicamos, o sea, cómo me trato yo en base a lo que eran mis padres, o en base a quién soy yo, y duramos algún buen tiempo cambiando todo aquello que era esta persona para convertirse en su propia persona, y dejar de sentir, dejar de creer, dejar de ver de que ella era una persona, no sé, incómoda,
porque no sabía exactamente cuál era su verdadera identidad. Ahora, déjame citar al doctor Joe Dispenza, que dice, para poder cambiar, voy a agregarle algo, voy a parafrasear al doctor Dispenza, si queremos realmente cambiar esa herencia, esos traumas familiares que nunca se resolvieron, entonces debemos modificar la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo, y el mundo incluye mis padres, mis abuelos, mi familia, etcétera, para abrirnos a nuevos conocimientos y, por supuesto, a nuevas experiencias. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues es el momento de ir a una breve pausa. No tenemos comentarios en vivo todavía. Bueno, pues es San Lunes, dicen quiero pensar. Así que voy a hacer una pausita y voy a regresar. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, eso que llamamos trauma generacional o transgeneracional es un tema serio y es un tema curioso a partes iguales, porque si bien es cierto es medio extraño, al mismo tiempo es muy serio. Es algo que debemos atender si fuera el caso de que por culpa de lo que yo recuerdo de mi madre, de mi padre, de mis ancestros, de mi familia, y que, por ejemplo, cuando llegamos a decir que tu madre o tu padre tuvieron una vida muy distante de ti, nunca tuviste el afecto, el cariño íntimo de tus padres, pues entonces como que la gente decide sufrir por eso. Muy bien, es su elección, pero ¿hasta qué grado y hasta qué nivel y hasta cuánto tiempo vamos a tener que sufrir por aquello que según nosotros no resolvimos con respecto al trato con nuestros padres? Mucha gente se culpa de la vida que llevan sus padres, mucha gente se culpa por el hecho de que su madre o su padre murieron de una manera muy injusta, muy desafortunada, si tú quieres nombrarlo así, y se culpan por ello y no tratan nunca de cambiar esa versión de sí mismos, esa visión de ellos. Y entonces todo esto se explica de una manera que en muchas ocasiones las personas que tienen malas conductas o las personas que no saben cómo superar sus traumas familiares, sus recuerdos y cosas por el estilo, pueden haber aprendido los mismos defectos o las mismas malas conductas o la misma incapacidad para resolver problemas en función de su entorno familiar. Por ejemplo, yo, haciendo uso del mayor respeto, le preguntaba a una persona que si él consideraba, y él tenía con toda honestidad, la visión o el recuerdo o la memoria de que su madre era capaz de resolver sus propios problemas. No lo pensó ni un segundo, me dijo no, porque ya me explicó algo realmente muy penoso. Un padre violento, un padre machista, un esposo, porque no era su papá, un esposo muy misógino, que siempre se burlaba y denigraba a las mujeres como para sentirse superior, no sé. Entonces, el asunto aquí
es que cuando nos atrevemos a desgranar, palabra muy elegante, o sea, analizar con detenimiento esto de los traumas familiares, bueno, pues es cuando nos ponemos a comprender sus explicaciones psicobiológicas. Nos dice el psicólogo Javi Soriano que antes de enfocarnos en la forma en la que se transmite el trauma transgeneracional, esas traumas de abuelos, padres e hijos, descendencia, que incluso en ocasiones platiqué con personas que no conocen su ascendencia, o sea, no saben de quién vienen. A muchos no les interesa saberlo. Otros dicen con cierta pena que, pues, que no conocieron a su papá, que no conocieron a su mamá porque los abandonó desde muy pequeños, o murieron, o desaparecieron simple y sencillamente. Entonces es importante, dice el psicólogo Javi Soriano, establecer una clara definición sobre el concepto herencia o trauma transgeneracional. O sea, ¿qué es exactamente? Si yo no sé de dónde vengo, si yo no sé quién fue mi abuelo, mi abuela y toda la gente de mi familia, entonces el trauma, hay que explicárnoslo así, que el trauma transgeneracional en esencia hace referencia a las transferencias de experiencias traumáticas de generaciones, aún cuando no hemos conocido a esa gente, a esa familia de la cual descendemos, porque incluso de una manera muy extraña, no sé cómo explicarnos, que hay rasgos físicos, conductuales, que la gente tiene y que alguien que los conoce o alguien... y yo le preguntaba a una persona, es que nadie te ha platicado de tu abuelo, de tu abuela, no los conocieron, no saben, ¿no? Es un caso extraño, según mi propia percepción, pero la simple narrativa de la problemática familiar, por ejemplo, o sea, ¿qué tan incapaces somos de resolver nuestros problemas actuales en la vida actual? Bueno, habla mucho de qué tan incapaz o capaz te sientes, y entonces puedes tener una idea de dónde viene eso. Imposible preguntarle a esta persona, oye, ¿tú te acuerdas si tu abuelo era capaz de resolver sus problemas conyugales? Evidentemente no va a saber porque no lo conoció. Pero yo le decía, ¿y tu mamá? O sea, ¿tu mamá nunca te platicó de su papá? ¿Cómo era? No. Bueno, llegué a creer que esta persona no me estaba diciendo toda la verdad, porque hay cosas que, por ejemplo, son muy perceptibles cuando la gente pues miente o no te dice exactamente la verdad, hace algunos movimientos oculares muy propios de la gente que no dice la verdad. Y esto se va, digámoslo así, se va incrustando en tus raíces psicológicas, se va incrustando en tu manera de ser, y entonces ¿de dónde copiamos, de dónde heredamos lo que somos? Bueno, en ese sentido, lo que los expertos llaman tipología traumática, vamos a ponerlo así, aunque no voy a ahondar en ese tipo de tecnicismos, todo esto influye en eventos históricos familiares generados de trauma, y es muy probable, le decía yo a este hombre, que tu mamá no te cuente de su papá por algún trauma, por algo que no quiere recordar, por algo que prefiere no hablar. Y mi abuelo, pues ya olvídate, ya se murió. Okay, eso indica de cuáles son esos traumas no resueltos, algún evento inesperado, la gente que se culpa porque alguien inesperadamente falleció, o algún episodio de violencia entre padres e hijos o hijas. Y entonces pues uno
puede deducir muchas cosas. No sería capaz yo de mencionarlas porque no está en mí meterme en lo que no me importa, pero evidentemente es muy probable que esta señora, mamá de este señor, haya tenido broncas muy serias con su papá, al grado de que prefiere no mencionarlo, no tomarlo en cuenta, no hablar bonitas cosas. Es que tu abuelo y tu abuelo y tu abuela y esto y el otro. Y entonces el trauma generacional es capaz de penetrar también en las estructuras biológicas y psicológicas de la familia, al grado de que, por alguna razón, voluntaria o no, muchos papás, muchas personas deciden romper su linaje, su línea familiar, porque tuvieron problemas con la generación anterior. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la complejidad de los traumas generacionales radica precisamente en cómo somos capaces de tomarlos como propios, esos factores ambientales. No sé cómo decirlo, pero en ocasiones cuando yo recuerdo a mi madre, yo era muy niño cuando ella murió, pues recuerdo algunas cosas que no podría definir así objetivamente, porque a lo mejor es un sueño, a lo mejor es una idea, a lo mejor es una creencia o una visión, quién sabe. Pero entonces yo mismo me explico por qué hago ciertas cosas y me comparo con mis padres, y tuvo que llegar el momento en que dije, pues no puedo hacer eso, tengo que cambiar mi percepción y mis paradigmas para ser yo. Y ahorita te explico cómo. ¿Cómo se transmite el trauma transgeneracional? Bueno, pues es cuestión de investigarlo. Nos dice Cristian de la Peña López, nos deja su comentario y nos dice: buen día, saludos. Muchas gracias, Cristian de la Peña. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Es el momento de ir a una brevísima pausa y regresar. Yo soy Gilberto Marín. Esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces los fallos o los problemas o los traumas que tus padres, tus ancestros no pudieron resolver y que se fueron, si me permites el término, heredando de familia en familia, de generación en generación, y que solamente los muy expertos te pueden decir qué bagaje cultural o familiar te trajiste de tus ancestros, los has heredado de una manera no genética o no que no afectaron tu ADN, tu forma de percibir la vida. O sea, las características físicas de tu cuerpo, el color de tu piel, tus ojos, tu cabello, tu estatura, tu complexión y algunos rasgos muy, muy personales que se heredan de generación en generación. Pero heredamos los traumas, las broncas que tenían tus ancestros, tus abuelos, tus padres, ¿los heredas porque sí? Yo me imagino que la respuesta evidentemente tiene que ser que no. No los heredamos nada más porque sí. Simplemente esas fallas, esos defectitos de fábrica vienen de un error, dice el doctor Joe Dispenza.
de no habernos comprometido a vivir asumiendo la verdad de que nuestros pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Eso es como para tomarse muy en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué creo de los ancestros? ¿Qué creo de la familia? ¿Qué creo que me heredaron? Cuando en realidad yo también debo considerar con mucha seriedad que soy capaz de comprometerme a vivir mi vida asumiendo que mis pensamientos son y tienen consecuencias precisamente creando mi propia realidad. O sea, ¿qué realidad tuvieron mis abuelos? Sepa la bola. ¿Qué realidad tuvieron mis padres? Pues algunas veces me tocó verlo y conocerlo. ¿Qué realidad vivían las respectivas familias? Muy diferentes, pero de polos extremadamente opuestos. La familia de mi madre, la familia de mi padre, muy distintos, ¿no? Pero pues como que heredamos ambas culturas o ambas formas de ver la vida. Y entre esas formas de ver la vida, pues uno tiene que aprender en un momento dado a asumir su propia responsabilidad de que uno tiene la capacidad de ver e interpretar su vida con responsabilidad independientemente de cuál haya sido la realidad de la gente de la cual descendemos. Puede resultar muy interesante. De hecho, en mi familia hay gente que se dedica a esto, de andarse metiendo en la sala hasta la cocina para investigar de dónde venimos nosotros. Bueno, yo tuve, nada más por curiosidad, la oportunidad de conocer el nombre de mi tatarabuelo, o como se llame, y que de alguna manera decimos, bueno, ya sabemos de dónde venimos, quién de la familia llegó a México por primera vez desde el siglo antepasado y que venían en una especie de caravana de refugiados que llegaron a las costas mexicanas, y entre ellos venía mi bisabuelo, que tenía un nombre muy curiosito. Mi bisabuelo se llamó Omobono Marín. Y yo le decía a mi padre, Omobono, ¿cómo es posible? Pues ya con mucha sabiduría, mi padre, que era muy conciliador, me decía, ¿es que tú no sabes lo que quiere decir Omobono? No, quiere decir hombre bueno, Omobono. Entonces mi abuelo era muy bueno, mi bisabuelo. Pues no le quedaba más remedio, porque me parece a mí que mi padre nunca tuvo una cordial relación con su abuelo. Y así sucesivamente. Entonces, creo que todos podemos crear nuestro propio destino. Vamos creando nuestra propia historia, independientemente de dónde vengas, de quién vives, de quién eres. Y hay personas que se regodean diciendo, no, es que mi bisabuelo era muy rico y esto y nosotros. ¿Y qué pasó? Pues lo perdió todo. Es la clásica historia de las personas que se sienten medio avergonzadas de sus antecedentes, de su pasado familiar, porque en primer lugar ni lo conocen. Yo no sé cuántos de nosotros realmente, con muy pequeñas excepciones, yo no sé si tú, por ejemplo, conoces cómo vivían tus bisabuelos, cómo eran, cuáles eran sus costumbres, qué comían, dónde vivían, qué se decían tus bisabuelos o tus tatarabuelos. O sea, no sabemos, a menos que inventemos. Y a veces nos inventamos historias que nos permitan de alguna manera creer que nuestros esfuerzos por ser mejores, porque a veces nos lo proponemos así como un mantra: yo no voy a ser igual que mi padre, nunca haré lo que hacía mi madre, yo trataré a mis hijos mejor que como me trataron a mí, yo les voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. ¿Será eso lo correcto? ¿O nos está diciendo que si tú piensas que nunca les vas a dar, que les vas a dar a tus hijos lo que nunca tuviste, pues entonces tienes una vida de inconformidad?
repruebas la forma en que te educaron porque no te dieron lo que tú merecías y lo que tú querías. Y entonces, pues qué injusta la vida, porque tú vas a educar a tus hijos con una sensación de una especie de venganza, ¿no? En donde yo voy a hacer contigo, hijo mío, lo que mis padres no hicieron conmigo, porque no me querían, porque tenían muchas broncas, porque se divorciaron cuando yo era muy pequeña o pequeño. Bueno, ¿sabes? Para cambiar tu vida, necesitas primero cambiar tus ideas sobre la naturaleza de tu realidad. Cómo hayas nacido, cómo hayas vivido, cómo te hayan educado, no tiene por qué afectar tu vida actual. Eso se llama herencia transgenética, transgeneracional, perdóname. Ay, qué cosas tiene la vida. Mariana decía una canción. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues es el momento de hacer una brevísima pausa, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, dejar tu comentario en vivo. Puedes enviar también estrellitas en esta edición en vivo a través del chat. Ahí hay una opción para que vayas precisamente al departamento de estrellas y que nos envíes muchas, cientos de estrellas. Finalmente 100 estrellas pues es $1, así que puedes mandarnos 1000 estrellas para que sean $10, o lo que tú gustes y mandes, pues total, ¿no? Ya estoy así como que órale, apúrenle, cooperacha, porque pues este programa también necesita recursos. Voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Sería bueno pensar en cómo se transmite el trauma transgeneracional, cómo heredamos de nuestros ancestros las cosas no resueltas. A veces pensamos que no nos importa. Bueno, pues es una forma de verlo. A veces podemos llegar a creer que nos sentimos hasta cierto punto culpables, responsables de cómo fue la familia. Muchos hijos se avergüenzan de lo que hicieron sus padres, sus abuelos, viven con el estigma de llevar un apellido medio incómodo, se lo cambian, o simple y sencillamente quieren borrar su vida anterior. Hay muchas formas de resolver ese tipo de traumas transgeneracionales. Ahora, todo esto implica una interacción compleja entre diversos mecanismos biológicos y psicológicos, como ya lo hemos comentado, porque no se trata solamente de heredar los genes del ADN que nos permite ser físicamente como somos, cuando menos como creemos que somos. Y en primer lugar, dice el doctor Javi Soriano, la herencia genética desempeña un papel fundamental en nosotros, lo físico, los rasgos personales y todo eso. Entonces, las investigaciones más recientes, y que son muchas, no podríamos verlas todas, por supuesto que sería una labor titánica, pero las investigaciones sugieren que la existencia y la influencia de ciertos marcadores genéticos que pueden haber sido alterados por experiencias traumáticas, o sea, el hecho de que una persona tenga, no sé,
una nariz aguileña, un perfil muy padre de artista, o que sea una persona muy atractiva, o que tenga un aspecto muy saludable, muy armonioso, pudo haberse alterado debido a otros marcadores genéticos, como pueden ser traumas, experiencias muy traumáticas, muy difíciles, que afectan de alguna manera la expresión de genes relevantes para la regulación del estrés, de las respuestas emocionales, de cómo la gente se siente o no capaz de enfrentar situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando en una ocasión, en un taller de jóvenes adolescentes, estamos hablando precisamente de cómo la timidez o la introversión puede ser muy notable en chicos y chicas, decíamos nosotros, que se les dificulta mucho tener amigos, ser sociables, más bien son personas muy reservadas, son personas que con mucha facilidad se aíslan o se van de los eventos, huyen de las reuniones familiares. O sea, son gente que por alguna razón que no nos explicamos, quiere más bien permanecer un tanto ocultos de la vista de los demás. Y en esa ocasión, en ese taller, yo preguntaba a los chicos, ¿por qué creen ustedes que los muchachos, la gente es tímida? Hubo un silencio y yo recuerdo a aquel joven que se veía, de hecho, era muy serio, tal vez el más serio del grupo, y entonces tímidamente como que quería hablar, y pues yo le adiviné el pensamiento y le dije, tú quieres hablar, ¿verdad? Y era obvio que él quería hablar, pero no sabía qué decir, no sabía cómo decirlo, y cuando yo platiqué con él, su mayor temor era que se burlaran de él por lo que iba a decir. Obviamente es una persona muy tímida. Cuando finalmente habló, que lo animé y lo animamos todos, y dijo, yo soy serio porque mi papá es muy serio. En ese momento yo no me percaté de lo que esto realmente significa. O sea, uno hereda la timidez de los papás, uno hereda la introversión de un miembro de la familia. Sí, si tomamos en cuenta dos cosas que precisamente no se nos deben olvidar, porque de alguna forma nosotros hemos aprendido a vivir con esa idea de que una persona seria en la casa, como el papá de este chico, bueno, pues siempre las reuniones familiares siempre desembocaban en hacerlo a un lado, como un cero a la izquierda, por decirlo así, aunque no suene ofensivo, y este hombre como que se conformaba con su manera de ser porque no se sentía capaz de ser sociable, de ser platicador, de ser una persona simpática. Y entonces el chico copiaba a su papá. No lo heredó genéticamente, quiero pensar, sino que le pareció más cómodo ser como el papá, que no tenía por qué platicar con los demás, y entonces se iba, se encerraba, se ponía a ver la tele en su cuarto, y el chico hacía lo mismo. ¿Cómo hacemos eso? Fíjate que muchas veces el hecho de que este niño haya hecho lo que su papá quiere decir que fue un trauma no resuelto, porque pues yo después platiqué muchas veces con él en la consulta privada, y en realidad él estaba muy inconforme con ser como es. A él le hubiera gustado, cosa que fue logrando paulatinamente, me decía, a mí me hubiera gustado ser más entrón, más atrevido, más capaz y todas estas cosas. No lo dijo con esas palabras porque pues evidentemente pues su propia timidez le hacía ser corto de palabras, ¿no? Por alguna razón. Y entonces todo esto
afectó la imagen del chico porque su papá o alguien, sin culpar a nadie, no le enseñó la habilidad social, como decía Daniel Goleman en su libro sobre la inteligencia social, de cómo se aprende a conectar con los demás cuando tenemos precisamente dos cosas: la voluntad para hacerlo y la conciencia de que, si bien es cierto, yo no me comporto como quisiera, o yo no soy esa persona extrovertida, amiguera, feliz, sociable, pues tengo que aprender a hacerlo. Y entonces, ¿cómo regulo yo mi propensión a la timidez? Bueno, primero, como yo le decía a este chico, tienes que estar consciente de cómo se llama tu problema. Y dijo muchas cosas, no recuerdo cuántas, pero sí dijo, por ejemplo, es que así soy yo, o es que así es mi papá, o es que nadie me dice nada, y cosas por el estilo. Anduvo por muchos asuntos, hasta que comprendió que en realidad su problema se llama introversión con inclinaciones a la timidez. Y una persona tímida, aquí viene la otra pregunta: ¿se hace o nace? Bueno, vamos a ver qué onda aquí. Yo quiero agradecer con muchísimo gusto a las personas que nos han acompañado en esta transmisión, invitándoles para que pues compartan el sitio, que nos sigan y que de alguna manera pues sean nuestros eternos seguidores. Quiero decir, por ejemplo, que agradezco a Heidi Fitzi Arriola, que nos deja su like, Berta Jaramillo, también Enrique Orozco Espinosa, Mustang Alazán quiere decir caballo alazán, bueno, Cristian de la Peña López, Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Araceli Ábalos, Adrián Tania Arce, creo que dice, Verónica Casillas, Lupita Gastelum y Cono Gastelum. Pues muchas gracias a todos los que se han conectado y los que nos dan su like. Voy a ir a la última pausa del programa y regreso con muchísimo gusto con el colofón de ¿los traumas se heredan? Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente cuando hablamos de la herencia transgeneracional o los traumas, que llegamos a la conclusión de que sí, efectivamente se heredan ciertos traumas, ciertas vivencias que se van, como dicen los especialistas, se van aunando a nuestros genes, se van modificando por alguna razón, de tal manera que si, por ejemplo, una persona, como yo a veces me ponía como ejemplo el papá de Mozart, don Leopoldo Mozart, que era un gran músico, pero sus padres no lo fueron tanto. Entonces cuando el señor Wolfgang Amadeus Mozart fue procreado, fue concebido, pues entonces algunos de los genes así con corcheas y con notitas musicales y con pentagramas, como que los heredó el chamaquito. De tal manera que si uno lee con atención de las muchas biografías que existen de Mozart, yo me quedo con aquella de que muy niño empezó a escribir sonetos, muy joven empezó a escribir sinfonías. Hijos, yo creo que
la muy importante capacidad creativa de Mozart, que por cierto, debo decir, murió a los 36 años, muy joven, y que escribió una cantidad enorme de música que todavía la escuchamos, y que no sé cuántos hijos tuvo Mozart, pero tuvo varios, y no sé cuántos de sus hijos heredaron su genio musical, no lo sé. Pero no obstante, la transmisión de los traumas no se limitan a la herencia genética, porque te aseguro que, si bien es cierto, debe haber sido una gloria enorme ser heredero e hijo biológico de gente como Mozart, para la época no era tan glorioso, no era tan importante, no era tan grato. ¿Por qué? Porque pues la familia Mozart había tenido algunos problemillas por ahí que, si bien es cierto, pues no terminaron de resolverse, porque es una historia larguísima, pero sin embargo los patrones de comportamiento aprendidos en el entorno familiar, habría, me imagino, que algunas escaseces. Bueno, Mozart tenía mucho dinero porque le pagaban muy bien por sus obras, y todo esto desempeñaba un papel igualmente crucial, como lo hacemos todos, ¿no? O sea, ¿qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Qué rasgos de ti te gustaría que tus hijos tuvieran? Claro, esto ya tiene más que ver con el ego que con la realidad genética, pero lo que sí es importante, que si por alguna razón algún trauma familiar del pasado o del presente no ha sido resuelto del todo, es muy probable que tu descendencia sean incapaces de resolver problemas como no lo has sido tú. Por ejemplo, hay que tomarlo en cuenta porque el entorno familiar actúa como un terreno fértil para la transmisión de los traumas, sean actuales, sean pasados, porque de acuerdo a los especialistas, Uy, me ahogué. Las dinámicas familiares, las interacciones parentales, o sea, de los padres, y el nivel de apoyo emocional desempeñan un papel significativo en la forma en que se procesan, en la forma en que se transmiten las experiencias traumáticas. Y si, como en el caso de aquel chico que te platicaba a la mitad del programa, su mamá de este muchacho nunca le quiso hablar de su padre, yo me imagino, sin conceder, que porque tuvo broncas realmente muy gruesas con su papá, o sea, con el abuelo de este muchacho. ¿Qué quiere decir esto? Que no se resolvió el problema, el señor falleció inesperadamente un día, el rencor familiar, porque no era la única persona de su familia que se quedó con ese rencor, con ese, no sé, pensamientos muy obtusos como ojalá te quemes en el infierno y cosas por el estilo, que pues uno no desea a quien pues está pasando a mejor vida, bueno, mejor dicen. Pero aquí el asunto es que cuando experimentamos un trauma y no le damos una solución, no lo resolvemos, nos quedamos con ello y heredamos a nuestra descendencia como en este caso, el rencor insospechado, inexplicable que los hijos de esta señora le tienen a su abuelo, que no lo conocieron o no se acuerdan, o nadie les habló bien de él, y entonces la potencia de ese trauma que es capaz de impactar la forma en que se encuentra nuestro ADN. Y yo no sé si cuando este muchacho tenga sus propios hijos, no sé qué les va a enseñar de sus abuelos, o de su familia, o qué tan capaz va a ser de hablar o no hablar de esos temas, resolverlos, para que no tengan un impacto negativo en la educación y en el desarrollo de sus descendientes, de sus futuras generaciones, porque como no sabemos exactamente cuánto dura un trauma transgeneracional, te platicaba al principio del programa que durante muchísimos años yo escuchaba cosas muy desafortunadas de mi abuelo materno
de mi bisabuelo materno, que por cierto pues ni siquiera tengo idea de quién era, pero hablaban muchas cosas muy feas, sobre todo las mujeres, ¿no? Quién sabe qué harían los abuelos, los bisabuelos, pero la duración del trauma transgeneracional es una cuestión fundamental en la comprensión que tienen estos traumas a largo plazo. No me afecta, no nos afectan a la familia, por supuesto que no, pero lo curioso es que de repente, cuando se presenta la ocasión, digo yo, se habla de estos temas. ¿Qué nos heredaron los ancestros? ¿Cómo fueron nuestros bisabuelos? ¿Qué hacían? En realidad no sabemos ni cómo se llamaban realmente, cuáles son sus apellidos de pila, sus nombres de pila. Simplemente uno empieza a armar su árbol genealógico, pues prácticamente de los abuelos para acá, ¿no? Es lo que se supone que se acostumbra. Entonces, los estudios más serios apuntan al mantenimiento del trauma transgeneracional durante cuando menos, ¿qué crees? 7 generaciones, hasta que desaparece, hasta que ya no hay ningún indicio, ninguna herencia directa y palpable en el ADN de una persona que tú puedas decir, ok, pues si tu tatarabuelo o fuiste descendiente de Napoleón o de George Washington o lo que sea, pues ya se borró la herencia, porque en lo que se busca, si esa herencia sigue vigente, es en los aspectos traumáticos, en lo que quedó. O sea, quiero pensar, me voy a imaginar una fantasía, que los descendientes directos del faraón Tutankamen en Egipto y que vivan actualmente, bueno, pues entonces ni son faraones, ni son reyes, posiblemente no tengan la lana que tenía el faraón Tutankamen, pero son personas que tienen la habilidad para tener negocios, para ser negociadores, para ser diplomáticos, qué sé yo. ¿Habrá descendientes de los faraones? Yo digo que sí. Bien, señoras y señores, pues muchas gracias por su amable compañía. Nos dice Aide Flores, bendiciones, señor Marín. Gracias, Aide. Y pues nos vamos a ver aquí el próximo miércoles con otro tema, con otro programa. Yo espero que sea de tu agrado, que puedas compartir, que puedas incluso aplicar a la propia vida de uno. Gracias por todo, yo soy Gilberto Marín, nos vemos aquí el próximo miércoles y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices, ¿sale? Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. ¿Para qué esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación? Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior para que ya no suceda y transformes la emoción.